Buenas. Bueno. Hola, profe. Buenas, buenas. Hola, profe. Buenas tardes, tardes buenas, buenas noches, buenos mediodías. Bueno, ¿dónde anda todo el mundo? A ver cuánto hay acá, 10, 12, 14. Bueno, ¿todo el mundo escucha? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, se escuchó. Perfecto. Sí, profe. Bueno. Listo. Nosotros tenemos el examen más adelante, en julio, 20 y pico de julio, 20 y moneda, ¿no? Bien. El 13 de agosto. 13 de agosto. ¿Y Sí. cómo llegué a transar con eso yo? No me acuerdo. Bueno, perfecto. No, porque tenía que tomar los parciales mañana de anatomía y me acordé, no me acordaba la fecha, pero está en 13 de agosto. La tengo anotada por ahí. Acá tengo. No, 13 de agosto dijimos, no. 13 de agosto dijimos, no. O el 23, ¿no dijimos el 23 de julio? No, profe, quedamos para después de las vacaciones. ¿Quedamos así? Bueno, Es la última semana de vacaciones. espera que lo voy a anotar porque yo tenía 23 de febrero. O sea, que iban a aparecer ustedes, no iba a aparecer el 23. Acá tengo anotado, vamos a hacer 13 de agosto. ¿Ustedes están seguros que nos están caminando? Que yo dije que sí. Sí, sí, sí. Bueno. De acuerdo. Si habré dicho que sí, está bien. Sí que habíamos combinado, pero yo había anotado acá 23 de... Pero está bien, no importa. Mañana es 8, que tengo que tomar la 8 y 8 y tengo que tomar esta gente. Y 16. Y bueno, será así. 13 de agosto. 13 de agosto. Bueno, listo. Bueno, estábamos hablando de dislipidemias y hablábamos de manifestaciones y contaba, creo que de eso hablamos. Y respecto de manifestaciones, estábamos contando que, bueno, que las manifestaciones de las dislipidemias están relacionadas con simplemente con la aparición de sintomatología relacionada con el tema de que los lípidos se pegan en las paredes, ¿cierto? De los vasos sanguíneos. Por supuesto que de eso contamos, pero por supuesto que hay algunas manifestaciones simples, porque en general las dislipidemias cursan asintomáticas. De hecho, es probable que alguno de los que están acá presentes, es decir, nosotros estamos hablando, es probable que alguno tenga alguna dislipidemia, incluso hasta ni lo sepa que tiene. Es decir, acá cualquiera de ustedes puede estar teniendo, o yo mismo, bueno, yo no hasta ahora, del último análisis que me hice, no, pero que fue hace un año y pico, pero puede ser que también que haya modificado mi forma, porque es esto, ven, ahí está, uno cree que no y dice, no, si el último análisis me salió fenómeno, bueno, pero puede ser que cambió o mi metabolismo o mi forma de manejar los lípidos, o lo que fuera, o la misma alimentación que tenía o sea, la misma alimentación que tengo ahora ya no es mi cuerpo capaz de manejarla, o cambié la alimentación sin darme cuenta y sobre la base genética mía que yo no sabía, empieza a aparecer la modificación, ¿no es cierto? O sea que, nada, pongámosle entonces eso, que cualquiera puede estar. Eso quiere decir que no hay manifestaciones, pero las únicas cosas, pero sí hay un par de cositas que pueden aparecer, por ejemplo, en la piel pueden aparecer santomas, o en algunos órganos. ¿Qué es un santoma? Es una acumulación de lípido, que no hay que confundir con, por ejemplo, un santoma puede producirse en la piel, una acumulación de lípido, que es como un bultito de color amarillento, blanquecino amarillento, que no hay que confundir eso con un lipoma, que es otra cosa que no tiene que ver. Un lipoma puede desaparecer bajo la piel, es un bultito, pero es un bulto diferente, pues eso es un tumor de grasa,
que generalmente igual son benignos, pero quiero decir que no es lo mismo un lipoma. Un lipoma no es sinónimo, ni tiene que ver con una dislipidemia. No es que eso es otra cosa aparte. Pero un xantoma sí es una acumulación de grasa en el tejido, cutáneo, una acumulación superficial, se puede también producir en la córnea, se llama xantelasma, y son acumulaciones, o a veces en la propia, en la propia córnea, en vez de formarse como una bolita, se forma como una línea, se llama arco corneal, es decir, hay manifestaciones relacionadas con la acumulación de lípidos bueno, o en relación, para no decir en relación, pero dentro de esto que es la manifestación de una dislipidemia. Pero por lo demás las dislipidemias cursan en términos generales asintomáticas. Uno no se da cuenta que tiene una dislipidemia, y las formas de diagnóstico de las dislipidemias es a través de análisis de sangre. Y contábamos nosotros eso del otro día. Ahora, ojo con los análisis de sangre, ya que les menciono, y ustedes que por ahí es interesante que sepan cómo se toma un análisis de sangre de esto, es decir, que tiene importancia cómo se toma un análisis de sangre. ¿Qué análisis de sangre se hace para ver los lípidos del cuerpo? ¿Ustedes saben? ¿Se hicieron alguna vez exámenes para ver sus lípidos? El colesterol total, triglicéridos. Bueno, eso efectivamente se pide, el colesterol total. Generalmente ya viene el colesterol total, viene en el hepatograma, cuando uno pide el hepatograma completo, viene el colesterol, y uno puede agregar el colesterol, a ese colesterol puede agregar el HDL, LDL y triglicéridos. Esa es la forma simple. Y si no, se puede pedir un lipidograma, que vienen los lípidos y las lipoproteínas. Es decir, que ya en el lipidograma aparece todo. Y lo que hay que tener en cuenta es que es importante, es la cantidad de ayuno que hay que hacer. La cantidad de ayuno. Para hacer cualquier análisis de sangre común, en general, cualquier común no, para algunos, vamos de vuelta. Muchos estudios necesitan un ayuno, pero este en particular precisa de 12 a 14 horas de ayuno. Esa es la condición básica para hacer el análisis. Si uno no hace eso, los triglicéridos pueden modificarse, y valores de triglicéridos y colesterol también pueden, como se sacan a veces por cálculos, entonces pueden salir inadecuados. Y lo mismo deben realizarse con un ratito de reposo. La persona no tiene que venir corriendo y sacarse la sangre, sino que tiene que estar un ratito en reposo, 5 o 10 minutitos, tiene que estar sentado el paciente antes de sacarle sangre. Esa es una condición entonces necesaria para poder sacar la sangre. Y la otra cosa es que no deben hacerse los estudios con dietas modificadas en el momento del estudio. Es decir, las personas tienen que comer siempre las mismas cosas que comen, y el día del estudio hacer el estudio. Eso vale para todo, para esto en particular lo tenemos en cuenta. Es decir, que el paciente por ahí a veces dice, bueno, yo no como lípidos por unos días, pero no, bueno, tiene que comer lo que come siempre, no tiene que cambiar nada, tiene que hacerse los estudios, ¿está bien? Bien. Y no es necesario que suspenda el alcohol, antes de hacer el estudio. Porque a veces la gente dice, bueno, no tomo alcohol, porque no tiene que hacer nada en especial. ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos esto, o sea que tomamos las determinaciones, ¿qué cosas pueden venir aparte de los triglicéridos y qué se puede pedir aparte del colesterol
HDL, LDL, que en realidad se pide colesterol no HDL, que sería el LDL. Bueno, se pueden hacer electroforesis de lipoproteínas para determinar los grados de lipoproteínas que tenemos. Se pueden pedir algunas lipoproteínas especiales como apolipoproteína B y A, o sea, las apolipoproteínas se pueden pedir. Y se puede pedir esos apolipoproteína A y apolipoproteína B, ¿está bien? Y después se puede pedir lipoproteína A, que es una lipoproteína, una variación de lipoproteína de la LDL que es una LDL variada, que es la que se fabrica por ahí en cantidades en la diabetes, y esa lipoproteína tiene o en la hipercolesterolemia familiar, y suele ser una lipoproteína que tiene una mayor propensión a ser oxidada y a almacenarse en los vasos sanguíneos, la lipoproteína, ¿de acuerdo? Se escribe LP y una A minúscula, generalmente se ponen entre paréntesis, lipoproteína A. Y las otras son apolipoproteínas, las APO serían, las APOA y las APOB se pueden pedir, ¿de acuerdo? Entonces APOA, APOB, para saber si la persona está teniendo la cantidad de apoproteína necesaria para poder fabricar las lipoproteínas, ¿de acuerdo? Porque puede pasar que no se están fabricando las apoproteínas de forma adecuada, entonces esto nos determina dentro de las lipoproteínas, se puede extraer las apoproteínas y se puede determinar los valores de esas apoproteínas para determinar si está faltando apoproteína. Si ustedes tuvieran que pensar algún caso, algún tipo muy fácil de pensar, ¿no es cierto? Alguna situación en la que la persona no fabricara apoproteína de forma adecuada en términos generales, no fabrica apoproteínas. ¿Por qué una persona puede no fabricar apoproteínas? Y cuando les conteste se van a dar cuenta que no le estoy preguntando nada raro. Por desnutrición. Claro, por desnutrición. ¿Está bien? Esa sería la desnutrición y, por supuesto, pérdidas proteicas importantes, insuficiencia hepática. ¿Está bien? Pero desnutrición había que tenerlo en cuenta, porque si no hay proteínas, entonces no se fabrican. Especialmente puede no haber en las desnutriciones de tipo Kwashiorkor, que son las que le faltan proteínas viscerales. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el tema. Bueno, entonces, nada, ahí vimos cómo se diagnostica, cómo los síntomas que tiene, y hemos desarrollado un poquitito cómo se clasifican y en qué consisten las lipoproteínas, que eso era más o menos tener una noción. Y bueno, y ahora vamos a ver a nuestra amiga la diabetes. Vamos a empezar a hablar de diabetes, que era lo que quería empezar a hacer hoy mismo. En realidad quería terminar la semana pasada con esto, pero quería estas palabritas que faltaban. Y entonces vamos a hablar de nuestra amiga la diabetes. Bueno, sarasasasa. Cuando hablamos de diabetes, cuéntenme ustedes qué opinan que es la diabetes. Ustedes que ya vieron muchas cosas de diabetes, porque seguramente han visto, ¿no es cierto? A lo largo de estos 2 años y pico ya vieron diabetes, vieron cosas de diabetes, ¿no es cierto? ¿Y qué es la diabetes? Si tuviéramos que pensar en diabetes, ¿qué les pasa por la cabeza? Es una alteración metabólica. Bueno, es una alteración metabólica, perfecto, estamos de acuerdo, totalmente. Por ahí, no, es esa definición o eso que me contás, no define mucho, ¿no es cierto? Pero bueno, es una alteración metabólica, ¿sí? Es una característica, sí. Puntualmente hablando de la producción de insulina y su sensibilidad con la glucosa. No entendí bien, perdóname. No entendí la frase, no la entendí bien. Claro, llevándolo en términos más concretos en la producción de insulina. Bueno, producción de insulina, pero ¿qué pasaría con la producción de insulina? Y depende de qué tipo de diabetes. Si hay una resistencia a la insulina o si el cuerpo realmente no la está produciendo y necesita externamente insulina.
Pero entonces, ¿cuáles serían las opciones respecto a esa producción de insulina? Porque me lo mencionas a la producción de insulina y yo digo, pero que bueno, está bien, podría ser, ahora lo vamos a redondear igual ahora, pero yo quiero saber qué nociones hay, ¿no es cierto? Con respecto a Claro, producción... ¿Cómo? perdón, ¿qué ibas a decir? No, que con respecto a la producción de insulina, ¿cuáles serían las cuestiones? Por ejemplo, puedo decir, el hipotiroidismo es una alteración relacionada con la producción de hormona tiroidea. Bueno, pero un hipotiroidismo está relacionado con una disminución, ausencia de la síntesis de hormona tiroidea, si hablo de producción. Ahora, respecto de esto, entonces digo, si está relacionado con la producción de insulina, ¿en qué sentido? En el sentido de transporte de glucosa del alimento hacia la célula. Bueno, pero... No, o sea, si vos me tuvieras que decir, o sea, la diabetes está relacionada con la producción de insulina. ¿En qué sentido? Está relacionada con la relación con la producción de insulina porque se fabrica mucho, se fabrica poco, porque la insulina, no sé, se te sale del cuerpo, porque la insulina sale como en la baba, no sé, o sea, una cosa que tenga... ¿Por qué se relacionaría con la producción de insulina? ¿En qué sentido? Bueno, no importa igual. ¿Qué más? Ahí dicen palabras así. Alteración metabólica relacionada con producción de insulina. Los niveles de azúcar en la sangre están muy altos y hay dos tipos principales, que es el tipo 1, que es más crónico porque el páncreas no produce insulina, y la tipo 2, que es una afección ya crónica que afecta Bueno, la manera en que... pero en términos generales, está bien, hay un aumento de glucosa en la sangre, está bien, hay un aumento de glucosa en la sangre, diabetes en términos generales, después cada una, ahora vemos, pero en términos generales, entonces la diabetes, alteración metabólica, me dicen relacionada con producción de insulina, aumentos de glucosa en la sangre, bueno, esas cosas son relacionadas. Bueno, pero ahora tratamos de puntualizar algo que englobe todo. Entonces decimos, por supuesto que es una enfermedad metabólica, la diabetes es una enfermedad metabólica, por supuesto, pero ¿por qué es una enfermedad metabólica? Porque uno dice es una enfermedad metabólica, significa del metabolismo general. Y porque eso hablamos cuando hablamos de una enfermedad metabólica, y de eso se trata. Es una enfermedad metabólica, es una enfermedad del metabolismo general. La glucemia, que nosotros tomamos como parámetro como el gol estándar, digamos, de la enfermedad, como si fuera el patrón, no sé qué, no, es una manifestación, la modificación de la glucemia. Pero la enfermedad es una enfermedad metabólica. ¿Y por qué es una enfermedad metabólica? Porque la diabetes es una enfermedad en la cual hay una alteración, por supuesto, hay una alteración en la producción. Hay una alteración en la producción que se produce en términos generales en menos, pero hay una alteración de la producción o manejo de la insulina. Es decir, que lo que hay es una alteración en producir la insulina, es decir, los casos en los cuales la insulina no está, ¿no? Llámese diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o bien en la utilización de la insulina, llámese una insulinoresistencia, o llámese en algunos comienzos de diabetes de tipo 2, o llámese en pacientes que tienen alteraciones genéticas en las cuales los receptores de insulina no están. O sea que la enfermedad tiene que ver con un manejo de la insulina, ya sea porque no se produce o porque no hace la actividad que tiene que hacer. De eso se trata la enfermedad de diabetes. O sea, lo que quiero que se entienda es eso. O sea, es que la insulina es una hormona que cumple con funciones, y acá la insulina no está cumpliendo con las funciones, o porque no está, o porque los mecanismos por los que funciona, o los mecanismos que se utilizan para que funcione, no están funcionando en forma adecuada. ¿Se entiende? No. O sea que el problema de la diabetes no es la glucosa, es la insulina. ¿Está bien? La glucemia es la forma de manifestación que tomamos como punto de referencia. Pero invariablemente, al decir que no hay insulina o no se puede manejar bien la insulina, automáticamente nos sucede que si no hay insulina ya no es una enfermedad de la glucemia,
o de la glucosa, por llamarlo, de manejo de la glucosa en sí. Es una enfermedad metabólica. Y entonces tenemos que ir a hablar de insulina, que ese es el problema. Y si nosotros tuviéramos una bomba que midiera exactamente, hay bombas de infusión y hay ahora bombas que miden estas cosas, pero que todavía están modulándose, todavía no hay una que funcione todavía del todo bien. Ya hay bombas que el diabético se puede colocar y que van midiendo la glucosa, pero habitualmente quien hace ese trabajo suele ser el páncreas y suele medir y el hígado, son el páncreas y el hígado, suelen medir constantemente la glucemia, pero el páncreas lo que hace a raíz de las medidas de glucemia permanentes, modifica las formas de secreción de la insulina. Y entonces, el problema es la insulina. Si nosotros tuviéramos una bomba, decía, que pudiera medir igual que el páncreas la glucemia permanentemente, de acuerdo a y pudiera determinar y hacer las determinaciones precisas de cada momento en que se tuviera que largar un pulso de insulina, entonces no habría más diabetes. Se soluciona el tema de la diabetes. Porque un sujeto se pone esa bomba a un costadito, se la conecta con la sangre y ya está. Nuestra bomba funciona como célula beta. Todavía no tenemos eso exactamente. Tenemos cosas parecidas, que son bombas que pueden suministrar insulina, pero no tienen todavía el mismo manejo. ¿Por qué no tienen el mismo manejo? Porque resulta que la secreción de insulina es modulada por hormonas y eso todavía no lo podemos modular con ninguna máquina externa. O sea, podemos modular con la glucemia, pero no podemos modular con hormonas o no podemos modular con iones, lo que sí podemos hacer con las células beta. Pero entonces es un problema de insulina. O sea, ahora, claro, usted va a decir, bueno, para, pero entonces quiere decir que si un tipo tiene una diabetes, yo le pongo esa bomba y ya está, funciona fenómeno. Sí, pero porque hay diabetes en las cuales el problema no es la insulina tampoco, es el manejo de la insulina. Si la persona no tiene receptores para insulina, difícilmente pueda funcionar esa insulina. O si la persona tiene receptores, pero los receptores son defectuosos y la actividad intracelular es defectuosa, entonces tampoco tengo manera de solucionar el problema. O sea que en última instancia igualmente sigue siendo una cuestión del manejo de la insulina. Ahora, si a esa persona yo le pusiera los receptores adecuados y pudieran internalizar la insulina como corresponde y hacer el trabajo que corresponde, entonces se acabaría el problema. Es decir que el problema es la insulina y su manejo, producción y manejo de la insulina. ¿Está bien? O sea que si la persona pudiera manejar nuevamente la insulina como estaba, el problema se erradicaría. Por eso entonces tenemos que ir a mirar un poco de qué se trata la insulina. La insulina es una hormona. Es una hormona que es fabricada, sabemos todos, ¿por quién? Por las células beta del páncreas. Las células beta del páncreas. Entonces, las células beta que se encuentran en el páncreas pertenecen a lo que llamamos el páncreas endocrino o páncreas insular. Insular, ínsula, isla, islote, islotes de Langerhans. O sea que en el páncreas tenemos unos islotes, que se llaman Langerhans, el señor que lo describió, unos islotes. Esos islotes tienen unas células alfa, unas beta, unas delta, unas F, y dentro de las células esas que hay están entonces las beta, y esas beta entonces son las encargadas dentro de esos islotes de fabricar insulina. Islote, ínsula, es lo mismo, ínsula, islote, de isla, isla, islote. Isla, ínsula, es lo mismo, entonces insulina viene de isla. ¿Está bien? Un término que viene de isla. O sea que es como si fabricáramos islina, ¿no? Una cosa que viene de una isla. Bueno, pero entonces la insulina, hormona fabricada por la célula beta. Bien. ¿La célula beta fabrica insulina todo el día? Por supuesto, fabrica insulina todo el día. ¿Dónde fabrica la insulina la célula beta? En su retículo endoplásmico rugoso. No tiene otro lugar. ¿A raíz de qué fabrica la insulina la célula beta? La fabrica a raíz, o ¿cómo la fabrica? Bueno, porque hay ribosomas que reciben un ARN mensajero que proviene de un núcleo, o sea que la fabricación está a cargo del ADN de esas células. Esas células
tienen un ADN que expresa entonces el gen para codificar, o que tiene codificado, perdón, la insulina, lo expresa, cosa que otras células no tienen, y esta expresa y entonces fabrica insulina. ¿Se fabrica todo el día insulina? Sí. ¿Se libera insulina todo el día? No. Entonces, ¿qué pasa con la insulina? Bueno, primero se fabrica en el retículo endoplásmico rugoso. Se fabrica como preproinsulina. La preproinsulina es una proteína, que es la misma insulina pero más larga. La insulina es una proteína de 2 cadenas, ¿está bien? Tiene una doble cadena. Pero las cadenas son más largas, ¿está bien? Las cadenas son más, en realidad, son más largas. Son una cadena más larga, o sea que es una cadena larga. Y en el momento en que va a ser, en el momento que se la procesa, se corta la cadena, y la cadena en el medio tiene una porción que va a dar origen a un péptido, es decir, una proteína chiquitita, un péptido, que se denomina péptido C. O sea que entonces tengo, primero se fabrica preproinsulina. La preproinsulina es una cadena larga que se fabrica en el retículo endoplásmico rugoso. Luego, la preproinsulina pasa al aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi se transforma en proinsulina. La proinsulina se podría dibujar así. La proinsulina tiene una porción, otra porción y otra porción. Las cadenas que conforman la insulina se llaman cadenas alfa y beta. Una cadena alfa, una cadena beta. La cadena alfa y la beta están separadas por una porción que va a corresponder después entonces a lo que le llamábamos, decíamos, el péptido C. Entonces, se almacena o se va fabricando y se va, bueno, almacenando y se va procesando en el aparato de Golgi. El aparato de Golgi entonces mantiene la preproinsulina transformada en proinsulina. O sea que se fabrica en el retículo endoplásmico, viaja hasta el Golgi y el Golgi la tiene a la preproinsulina, la modifica y la deja como proinsulina. Entonces se hace esto, la corta y quedan 3 porciones, un péptido C y las 2 cadenas alfa y beta. La cadena alfa y beta terminan constituyendo una única proteína a la que llamamos insulina. ¿Está bien? Bueno. Ahora, una vez que el retículo endoplásmico la pasa al Golgi, el Golgi la procesa y la insulina propiamente dicha se empaqueta junto con el péptido C en unas vesículas. Esas vesículas quedan almacenadas dentro del citoplasma, y cuando es necesario, que ahora vemos cómo es la cosa, cuando es necesario, esas vesículas se acercan a la membrana plasmática, se abren y esa insulina, junto con el péptido C, caen en el intersticio del páncreas y de ahí pasan a la sangre y se libera el torrente sanguíneo. Habitualmente no nombramos el intersticio y decimos la insulina pasa directamente al torrente sanguíneo. ¿Está bien? Que es más o menos como sucede en realidad. Pasa al torrente sanguíneo. Bueno, entonces tenemos que, por un lado, la insulina no se fabrica como insulina, sino que hay un procesamiento. ¿Por qué digo esto del procesamiento? Porque para que se transforme la preproinsulina en insulina y se libere, no hay un único paso, sino que hay varios. Y la glucemia, el mecanismo final de liberación de la insulina, está relacionado con un aumento del metabolismo y por ende de la producción energética de la célula pancreática. O sea que
¿por qué se libera la insulina? Se libera porque la célula pancreática beta aumenta su metabolismo energético. Ahora, ¿por qué aumenta el metabolismo energético? Por captación de la glucosa. O sea que ahí está el chiste. El chiste está, el páncreas cómo captura, cómo lee la glucemia. La lee porque dentro de su célula beta hay un aumento del número de procesos formadores de energía. ¿Se entiende? Hay un aumento de producción de ATP. Y es lógico, porque si yo meto más glucosa dentro de una célula, aumenta la producción de ATP. Estas células tienen la sensibilidad. Hay distintas células que cuando aumenta el ATP hacen distintas cosas. Pero estas, las células beta, lo que hacen cuando aumenta el ATP es liberar la glucosa. ¿Pero cómo la liberan a la glucosa? Bueno, cuando aumenta el metabolismo energético, aumenta el ATP, se modifica la membrana plasmática y hay un mayor ingreso de calcio dentro de la célula. Es decir, el ATP aumenta la entrada de calcio a la célula. Y esa entrada de calcio se traduce en modificación del citoesqueleto, y como las vesículas están atrapadas en el citoesqueleto, entonces cuando el citoesqueleto las libera, las vesículas migran hasta la membrana, se abren en esa membrana y sale la insulina con el péptido C. Entonces, la modulación glucosa, liberación de insulina es directa, pero la glucosa no interviene en la producción. ¿Se entendió la diferencia o no? Es decir, la glucosa no modifica la producción de insulina, sino que modifica la liberación. Son dos cosas distintas. Habitualmente uno lo pasa de largo, porque bueno, pero no es exactamente lo mismo. Ahora ya tenemos mayor capacidad para entender más cosas, entonces podemos decir, no es lo mismo la liberación que la producción. La producción puede estar modulada o está modulada por otras circunstancias, como hormonas, por ejemplo. Hay hormonas que pueden modificar la producción de insulina. Pero la producción de insulina se modula, la producción, a nivel del núcleo. Y la liberación se modula a nivel del citoplasma y la membrana plasmática. ¿Está bien? Bien. Después volvemos sobre eso. Ahora después voy a volver porque lo voy a nombrar cuando vemos ahora cómo funciona la insulina y digamos cómo la regulación de insulina general, ¿no? Cómo es que funciona y con qué otras hormonas con qué otras hormonas y con qué otras cosas se combinan, con cuáles tienen relación. Bueno, entonces tengo liberación de insulina relacionada con el aumento de glucosa. Eso explicaría, supuestamente, que nosotros comemos y después de comer fabricamos los pulsos de insulina. Que igualmente el páncreas permanentemente tiene pulsos de insulina pequeños. No es que no hay liberación de insulina. Siempre hay liberación de insulina, pero los grandes pulsos aparecen después de comer. La cantidad de glucosa que el organismo, la cantidad de glucosa que circula en sangre en un momento determinado, es muy importante entonces para la liberación de la insulina. De ahí que hoy en día se estudia con gran interés, hace tiempo, ¿cierto? Hoy en día, hace los últimos 20 años, pero se estudia con interés los índices. ¿Qué índices de los alimentos? El índice Glucémico. 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 ¿A qué hace referencia un índice glucémico? Al ¿Qué tanto incremento de libera? ¿Cómo? al incremento de la glucosa en sangre luego de ingerir una porción de alimentos con hidrato de carbono. Se hace referencia, el índice glucémico, a la capacidad que tenga cada alimento o cada tipo de alimento, lo que uno vaya a estudiar, de producir un incremento, qué capacidad tiene de producir incremento de la glucemia y cuál es la relación entre ese incremento y ese alimento. O sea que ese es el índice glucémico. El índice glucémico, entonces, no sé, una cuchara de azúcar aumenta automáticamente la glucemia.
aumenta automáticamente la glucemia. Y como aumenta automáticamente la glucemia, el páncreas responde automáticamente. Lo estoy mandando a trabajar ahora al páncreas y así, ¡pum!, anda a laburar. Y le doy un latigazo. En cambio, si yo como no sé, una zanahoria, aun cuando, vamos de vuelta, aun cuando yo coma un poquitito de azúcar y coma una zanahoria entera y haga la comparación de una zanahoria entera, y que los dos tuvieran la misma cantidad de glucosa, ¿no es cierto? La zanahoria degradada tenga la misma cantidad de glucosa que la que voy a comer en la cucharadita de azúcar, aún así, el tema es que en la zanahoria yo tengo glúcidos complejos que descomponer y se descomponen de una manera que hacen que el páncreas no reciba el latigazo, aun cuando coma la misma cantidad de glucosa. Por esto que acabamos de mencionar, porque la glucosa aumenta los niveles de ATP dentro de la célula, y cuanto mayor sea la glucosa que llegue rápido a la célula, mayor va a ser la liberación de insulina. O sea que no es el índice glucémico no tiene que ver con otra cosa, sino con esto, con cómo va a secretar el páncreas. No necesariamente, sí tiene que ver con los niveles de insulina, por supuesto, pero lo estudiamos, perdón, de insulina, de glucosa, pero lo estudiamos en relación a que esa glucosa va a aumentar el trabajo pancreático. ¿Se entiende? No es solamente que nos interesa que aumente, o sea, sí, nos interesa porque es el índice que vamos a medir, la glucosa, pero no es la glucosa lo que nos da sobre lo que nosotros estamos pensando. Estamos pensando qué pasa con el páncreas, no qué pasa con la glucosa en la sangre. Yo como una cuchara de azúcar, que la glucosa sea un poquito en sangre, ahora no pasa nada, pero le está pasando al páncreas. Entonces yo lo repito, le estoy dando latigazos al páncreas. Latigazos para que trabaje, digamos, no porque se portará mal, sino para que trabaje. Bueno, entonces la glucosa es la relación directa de la secreción de insulina. Entonces la insulina sale del torrente sanguíneo y la insulina sale con el péptido C. Eso lo tenemos en cuenta porque la secreción de insulina / péptido C es equimolar. ¿Qué quiere decir esto? Que se libera la misma cantidad de insulina que de péptido C, que en relación a péptido C. O sea que cada 2 cadenitas que forman una molécula de insulina, se libera una cadenita que forma el péptido C. Por lo tanto, yo puedo, como el péptido C tiene una metabolización más lenta que la insulina, hasta ahora no tenemos la utilidad específica de ese péptido C, entonces yo puedo medir el péptido C para determinar la secreción real de insulina. Porque yo puedo medir la insulina, pero si la insulina que yo tomo ahora, yo les saco insulina a ustedes ahora y de repente, o una insulina postprandial, o sea, después de comer, y le saco la insulina, y mido, y la insulina pasó 1 hora, y la insulina por ahí está normal o lo que sea, pero siempre me queda la duda de si esa insulina ya no fue internalizada a las células. Pero si saco el péptido C, sé la cantidad que están más o menos secretando de insulina. Esto venía a cuento de por qué entonces contaba que salen de forma equimolar la insulina con el péptido C. Bueno, la insulina se libera, va al torrente sanguíneo y viaja por el torrente sanguíneo. Y luego se une a un receptor. Es decir, los receptores que hay en las distintas células. Está bien. ¿Todas las células tienen receptores para insulina? ¿Todas las células tienen receptores para insulina? Sí. No, solo las insulinodependientes. Eso lo vieron un montón de veces. Solo las insulinodependientes. Las células insulinodependientes tienen receptores de insulina. El resto no tienen receptor de insulina porque no la necesitan. Bueno, un glóbulo rojo no tiene receptor de insulina, las neuronas no tienen receptores de insulina. ¿Está bien? El receptor de insulina también, a su vez, es fabricado por las células. ¿Cómo fabrica la célula el receptor de insulina? Lo fabrica en su retículo endoplásmico, se sintetiza el receptor de insulina, luego pasa al aparato de Golgi, y luego se incorpora, se lo libera en citoplasma y se incorpora a la membrana plasmática,
o bien el mismo aparato de Golgi lo incorpora en porciones de membrana plasmática, que son vesículas, esas vesículas van a la membrana plasmática y cuando se abren quedan como membrana plasmática y ahí queda entonces